John Peter Berger, nacido en Londres el 5 de noviembre de 1926, murió en París el 2 de enero de 2017. Lo recordaremos como narrador, poeta, dramaturgo, columnista de prensa, guionista de cine, crítico de arte y pintor, labor que abandonó al cumplir 30 años para dedicarse exclusivamente a escribir. Entre sus obras más conocidas están G, de 1972, ganadora del Booker Prize, y el ensayo Modos de ver, texto de referencia para la historia del arte. De John Berger escuchemos La Gran Blancura. A veces la gente habla de mí como si fuera lo que llaman un novelista. Casi siempre lo niego porque me considero más bien un narrador de historias. Para mí hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Para explicarme, debo antes hablar del Reino Unido y en particular de Inglaterra. En cierto sentido, la novela, al menos al comienzo, fue una invención inglesa, de finales del siglo XVIII y principios del XIX, cuyo tema principal eran las historias de familias y clases propietarias, aunque hay excepciones, por supuesto. Suelen ser historias maravillosas, fascinantes. Henry James hizo lo mismo en Estados Unidos. Cuando comencé a escribir me parecía que ese tipo de perspectiva histórica, con su conexión con la propiedad y la familia, estaba totalmente desfasada. En cierto sentido, este tipo de novelas inglesas, cuando uno piensa en términos de clase o de entorno social, aparecen como confesiones de dicho entorno, confesiones entre iguales. Sin embargo, las historias, las narraciones que por supuesto son mucho más antiguas, tratan siempre sobre extraños, o más bien, diría que tratan sobre misterios. Por ejemplo, los marineros cuentan historias sobre los barcos y el mar, y son narraciones que al mismo tiempo hablan sobre el misterio del mar. Del mismo modo, los campesinos cuentan historias sobre la tierra. Son historias misteriosas que se cuentan cuando ya no se puede trabajar porque es de noche o porque es invierno y hay demasiada nieve. Y muchas hacen referencia al misterio de la procreación. Creo que las historias difieren de las novelas en que el misterio se funda en aquello que uno conoce muy bien. También de George Berger, escuchemos algunas páginas de Puerca Tierra, de 1979. Por difuntos se recuerda a todos los muertos. Dicen que ese es el día en que los muertos juzgan a los vivos y que las flores que se llevan al cementerio tienen por objeto el hacer menos severo el juicio de aquellos. Una semana después de los difuntos, Helen bajó al cementerio a recoger 2 macetas de crisantemos, una de la tumba de su marido y la de su padre la otra. Las 2 noches pasadas el cielo había estado excepcionalmente claro, con estrellas firmes como uñas, y la escarcha había quemado las flores. Si se los llevaba ahora, antes de que se helaran las raíces, podría trasplantarlos en primavera y al final del verano volverían a florecer para apaciguar a los muertos. Al pie de la tumba de su esposo, dijo: «Solo pueden quedar 2 o 3 huesos». Luego hizo la señal de la cruz, pero no sobre su abrigo negro, sino en la tierra en la que él había sido enterrado. Al pie de la tumba de su padre, que no tenía lápida, sino una cruz de madera, dijo: «Ay, padre, si levantaras la cabeza y vieras a tu hija ahora». No le importaba pensar en ello. El cementerio, como todo lo demás, estaba en una ladera, así que salió por la cancela de arriba para que la cuesta de regreso a casa se le hiciera más corta. Llevaba una maceta en cada brazo y los capullos marchitos, con el borde de los pétalos marrones por la helada, quedaban a la altura de la cabeza a cada lado. Era una mujer de 75 años. Al llegar a casa se quitó el abrigo negro,
Se puso un delantal y una chaqueta de lana y luego se cubrió la cabeza con un pañuelo gris. «Todavía tenemos tiempo», le dijo a una de las cabras mientras la sacaba del establo. La cabra triscaba ligera por el camino del bosque a su lado. Al caminar, Hélène arrastraba las botas sobre las hojas que crujían cubiertas aquí y allá por una escarcha como sal gris. Conducía a la cabra atada de una cuerda corta y en la otra mano llevaba una vara. Media hora después se paró bajo una encina y empezó a llenar de bellotas el gran bolsillo del delantal. «Jesús María», dijo dirigiéndose a la cabra, «¿no te da vergüenza que una vieja ande recogiendo bellotas para ti?» La cabra la miró desde el centro oscuro y alargado de sus ojos. Unas motas de nieve, no más grandes que el serrín, caían sobre los árboles. «No tardará en cubrirnos la gran blancura», dijo tirando de la cuerda. «A veces intento rezar, pero me vienen cosas a la cabeza y me distraigo. Mi pobre padre me lo decía. Siempre quieres estar en misa y repicando, y por eso no prestas atención a nada. Te voy a explicar cómo eres», decía. «Eres como aquel hombre al que un amigo le dice: te doy mi caballo si eres capaz de rezar un Padre Nuestro sin pensar en otra cosa. Y el hombre responde: hecho. Y empieza: Padre Nuestro que estás... La cabra y la anciana oían el estruendo del torrente. Iba tan subido que sus aguas hacían una espuma como de leche. Y cuando el hombre iba por la mitad del Padre Nuestro, se para y dice: ¿me darás también las riendas para el caballo? Todo era gris, salvo el agua que se precipitaba torrente abajo y los copos de nieve blancos posados en el cuello de la cabra. El camino salió del bosque y trepaba ahora entre los pastos. La cabra empezó a andar más deprisa, tirando de la anciana con ella. Hélène era la más fuerte de las dos, pero en lugar de frenarla iba trotando detrás de la cabra. En un punto el camino estaba enteramente cubierto de hielo. Las vacas andan posando las pezuñas con cierta delicadeza como si llevaran zapatos de tacón. Las cabras, sin embargo, son patinadoras. Bailaban en el hielo la cabra, y Hélène soltó la cuerda y bordeó con toda cautela la capa de hielo, agarrándose a la hierba del talud a la orilla del camino. Cuando llegó al otro lado, la cabra se negó a ir hacia ella. La amenazó con la vara. «Está nevando», refunfuñó. «Es casi de noche. Como si no tuviera bastante con todo lo que he perdido. Mierda, ya me estás fastidiando». A veces la cólera la volvía astuta. Cuando soltaba las gallinas y éstas empezaban a arrancar las flores del patio, fingía tener maíz escondido y cloqueaba bajito para atraerlas hasta que podía echar mano a una. Entonces la zarandeaba y cuando las plumas revoloteaban a su alrededor, la lanzaba por encima de su cabeza lo más alto que podía contra el suelo. Y las gallinas eran tan estúpidas que se acercaban de una en una a que les diera su merecido. La cabra, que no era estúpida, observaba cómo sacudía la vara en el aire. «Venga, ven ya, pedazo de cabra perezosa». Pasado un rato, la cabra dejó la capa de hielo y la pareja continuó su camino. La propia desolación del paisaje hacía que parecieran cómplices. Los riscos se elevaban sobre ellas, cortados a pico, como un gran muro de 350 metros. En la media luz del anochecer, los inmensos pinos que los coronaban apenas eran visibles, diminutos como pequeños ramilletes de hierbas aromáticas. Hélène condujo la cabra hacia la pared de roca y al mismo tiempo voceó el reclamo. El sonido no era muy diferente del que hacía para atraer a las gallinas cuando les echaba el pienso, pero era más agudo y más breve, puntuando con silencios. Tras llamar varias veces, hubo una respuesta que ninguna voz humana podía haber imitado. Tal vez un instrumento como la gaita podría ser la reproducción más aproximada. La queja del aliento que surge de una bolsa de piel. Los griegos llamaban tragos al reclamo del macho cabrío, y de esa palabra se deriva el término tragedia. El macho era más oscuro que el crepúsculo que lo envolvía, y sus 4 cuernos estaban entrelazados, como sucede a veces con las ramas de los árboles cuando el tronco se ha dividido en 2. Tenía un andar cachazudo. Hélène metió la pata izquierda bajo la axila del otro brazo para resguardarla del frío. Agarraba la cuerda con la derecha. La cabra estaba quieta, expectante. Las motas de nieve iban convirtiéndose en grandes copos. Desde niña siempre había hecho lo mismo cuando caía en los primeros copos de verdad. Sacó la lengua
El primer copo de nieve trajo a su lengua de 75 años un cosquilleo similar al de los sorbetes. La cabra levantó la cola y la meneó. Hizo un movimiento circular, como una cuchara que diera vueltas muy deprisa. El macho la lamió por debajo. «Jesús, María y José», refunfuñó Helene, «te darás prisa. Se me están helando las manos, ya es de noche». El macho seguía olisqueando y dejaba que la cola de la cabra le rozara el entrecejo. Si nevaba toda la noche, no podría volver a traer la cabra, y en la primavera tendría 1 o 2 cabritos menos para vender. Y allí estaba el macho, quieto, como esperando a que sucediera algo. Impaciente, Helene se agachó. La nieve se posaba en su pañuelo gris para mirar bajo el cuerpo del animal si había desaparecido toda esperanza. Todavía se veía una mota encarnada. «Si la rabia fuera pólvora», murmuró, «haría esas rocas pedazos. ¿Te vas a dar prisa?» Con una de sus patas delanteras, el macho golpeó suavemente un costado de la cabra, varias veces. Luego hizo lo mismo con la otra pata en el lado opuesto. Cuando la cabra estuvo en posición, la montó. Nada se movía de forma visible bajo los riscos, a excepción de los copos de nieve y las ancas del macho. Sus movimientos eran tan rápidos como lenta caía la nieve. Tras unas 30 embestidas, todo su cuerpo se estremeció. Entonces sus patas cayeron deslizándose por los ijares de la hembra. Helene apretó con todas sus fuerzas el lomo de la cabra en el centro. Lo hacía para estimular la retención del esperma. La pareja se encaminó de vuelta al pueblo. Para bajar tomaron un camino más largo pero más ancho que pasaba por delante de la casa de Artaud. Lois, la mujer de Artaud, había muerto sepultada por una peña que cayó desde lo más alto de los riscos. Estaban en la cama durmiendo. La roca pegó en la tierra primero, abriendo un boquete lo bastante grande para enterrar un caballo. Continuó, sin embargo, pendiente abajo, despacio. Cuando alcanzó la casa, no la arrolló por completo, solo derribó un muro y aplastó la mitad de la cama. Lois murió en el acto y Artaud se despertó ileso, con el peñasco a su lado. Esto sucedió hace 20 años. La roca era demasiado pesada para moverla, así que Artaud quitó los trozos de madera y los cascotes y construyó una habitación nueva al otro lado de la casa. Ahora dormía en ella. Cuando Helene y la cabra pasaron por delante, había luz en la ventana de esa habitación y la nieve brillaba en una cara de la peña. Helene pasó una mano, cuyas articulaciones estaban tan inflamadas que nunca podía estirar completamente los dedos por el lomo del animal. «Cabra», dijo, «no se te ocurra perderlo, cabra perezosa». Los espermatozoides que habían sobrevivido al inicio de su largo viaje navegaban cuerpo adentro formando unas espirales que giraban en sentido contrario a las agujas del reloj. El viento arremolinaba la nieve y Helene caminaba sujetando a la cabra por el collar, no fuera a resbalar. Hoy en Literatura para Oír les estamos presentando algunas páginas de John Peter Berger. Ahora, de su libro De A para Z, algunas cartas recuperadas por John Berger. El año pasado, cuando se abrió la nueva cárcel de alta seguridad construida en uno de los cerros que se extienden hacia el norte de la ciudad de Suse, la antigua, emplazada en un edificio del centro, quedó abandonada. El último ocupante de la celda número 73 de la antigua cárcel había pegado encima del catre reglamentario una especie de casilleros hechos con cartones de Marlboro unidos entre sí y fijados sólidamente a la pared con cinta adhesiva. En cada casillero cabían varias barajas. En 3 de ellos se encontraron unos paquetes de cartas manuscritas. La única luz natural que entraba en la celda era la de un pequeño ventanuco circular, inaccesible, situado en lo más alto de uno de los muros. La celda medía 2,5 metros por 3 y tenía 4 metros de altura.
Un largo corredor con ventanas enrejadas y cristales opacos conectaba las celdas de esta ala de la antigua cárcel con una sala de usos comunes que parecía un búnker y contaba con unos infiernillos básicos para cocinar, un grifo, un televisor, bancos, mesas y una plataforma elevada para los guardias armados que vigilaban permanentemente. El último preso que habitó la celda número 73, acusado de ser el fundador de una red terrorista y condenado a 2 cadenas perpetuas, era conocido con el nombre de Javier. Las cartas encontradas en los casilleros iban dirigidas a él. Al leerlas, queda claro que no estaban ordenadas cronológicamente. Aída, si es este su verdadero nombre, no fechaba las cartas con el año, solo con el día y el mes. Es evidente que la correspondencia se mantuvo durante muchos años. Cuando las transcribimos, R y yo no intentamos deducir o adivinar su orden cronológico y restablecerlo, sino que decidimos respetar el orden en el que las tenía Javier. A veces, en el reverso de las cartas de Aída, ella nunca escribía, en las 2 carillas, hubo una nota de Javier. Estas notas fueron asimismo transcritas y aparecen en este libro en un tipo más silencioso. Obviamente, Aída prefirió no hacer referencia en sus cartas a su vida de activista política. Sin embargo, sospecho que de vez en cuando no podía resistirse a incluir alguna referencia a la misma. Así interpreto sus observaciones con respecto al juego de canasta. Dudo que jugara a la canasta. Siguiendo las mismas medidas de prudencia, lo más seguro es que cambiara los nombres de sus amigos más cercanos, así como los nombres de los lugares. Como no estaban casados, Aída nunca pudo obtener un permiso para visitar a Javier en la cárcel. Hay algunas cartas que Aída no llegó a enviar. Da la impresión de que a veces empezaba una carta sabiendo desde el principio que no la enviaría. En otras ocasiones, la urgencia de lo que tenía que contar le llevaba a escribir cosas que luego, pensándolo bien, decidía que era mejor guardar para sí. ¿Cómo llegaron a mi posesión esas cartas? Tanto las enviadas como las no enviadas, es algo que, de momento, debe mantenerse en secreto, pues explicarlo podría poner en peligro a otras personas. Las cartas no enviadas están escritas en el mismo papel a su lado de las enviadas. Las coloqué en los paquetes en los que me pareció que encajaban, pero cada cual puede cambiarlas según su parecer. Donde quiera que se encuentren hoy Aída y Javier, vivos o muertos, que Dios guarde sus sombras. John Berger. El paquete está atado con una tira de tela en la que, escritas con un tipo de tinta que emborrona parcialmente el algodón, se leen las siguientes palabras. El universo no se parece a una máquina, sino a un cerebro humano. La vida es un relato contado en este instante. La realidad primera es un relato. Lo sé porque soy mecánico. Primer paquete de cartas. Mi león abatido. ¿Te llegó el paquete? Te enviaba malboros, menta, un zambrano y café. Cuando me desperté hoy había un cielo muy azul. Oí rebuznar un burro a lo lejos y mucho más cerca el rascarrasca de una pala mezclando cemento intercalado con los golpes en el suelo al vaciarla. Dimitri está añadiendo una habitación a su casa. No tenía que estar en la farmacia hasta las 9:30 y me quedé en la cama pensando perezosamente en mi cuerpo y en lo sigiloso que se mueve sin contar conmigo apenas. Me quedé en la cama. ¿Cómo tienes el pie? ¿Se va curando? Tu Aída. Postdata. Ayer vi un camaleón. Se deslizaba por el tronco de un árbol. Los camaleones tienen una manera de girar la pelvis que es a la vez cómica y práctica. Sus pelvis diminutas tienen iliones como la nuestra, pero se engarzan de otra manera en el espinazo. Plantan todo su peso simultáneamente en vertical y en horizontal. En un muro, por ejemplo, a la vez que en el suelo. Podríamos aprender de ellos a la hora de sortear ciertas dificultades, ¿verdad que sí? Según Alexis, camaleón en griego significa león abatido, león que se mueve pegado a la pared.
Millones de personas no tienen acceso al agua potable. En algunas zonas de Brasil, un litro de agua comprada en la calle es más caro que un litro de leche. En Venezuela, más caro que un litro de gasolina. Al mismo tiempo, Bosnia y ENCE proyectan sacar del río Uruguay 86 millones de litros de agua diarios destinados a 2 papeleras de su propiedad. Mi guapo, ¿te acuerdas de las culebras que hay expuestas en 3 tarros de cristal en el escaparate de la farmacia? Una culebra de collar, una víbora áspid y una víbora en la boca más grande. Una vez me contaste que de niño a un amigo tuyo le mordió una serpiente y tú le chupaste el veneno. Lo primero que hace Idelmis al llegar por la mañana a la farmacia es ver cómo están los bichos. Va y toca los 3 tarros. Tal vez no quiera tanto comprobar su estado como anunciarles que ya ha llegado. Al fin y al cabo, la farmacia es suya. Luego se pone la bata blanca y me da un beso. Idelmis tiene todavía una memoria extraordinaria para todo lo de la farmacia. Sabe exactamente dónde está cada medicamento, cuáles son sus principios activos y qué preocupaciones implican. Cuando no hay mucha gente esperando, se suele sentar a leer en su mesa, una mesa pequeñita colocada entre los antiespasmódicos y los ungüentos. Casi siempre lee libros de viajes. Su palabra favorita sigue siendo descubrimiento. Se oculta allí a fin de poder ignorar, si le apetece, a quienes entran a una por medicina concreta o a preguntar algo sin importancia. Solo si le interesan las preguntas o la dolencia del cliente, o cuando se trata de alguien a quien conoce desde hace 50 años, aparece y se hace cargo. Y entonces te impresiona. Idelmis pertenece a la primera promoción de mujeres farmacéuticas de este país. Es una de aquellas mujeres para quienes la ciencia era como una hermana. Y para ella la farmacia está muy próxima a la maternidad. Se atusa el peinado en el espejo del lavabo que hay al lado de los colutorios y con sus palabras pausadas y su forma de asentir con la cabeza, como recordando, tranquiliza a todos los que entran con una tribulación u otra. Sin embargo, cuando se quita la bata y atraviesa la estación de autobuses de Sucrat de vuelta a casa, es una anciana, frágil y vacilante. Ha envejecido desde la última vez que la viste. Y yo también. Idelmis sigue trabajando porque necesita sentirse cerca de las cosas que curan. A veces la envidio. La palabra recientemente se ha transformado desde que te encerraron. Hoy no tengo ganas de escribir sobre cuánto tiempo hace ya eso. La palabra recientemente abarca ahora todo ese tiempo. Antes significaba unas semanas o antes de ayer. Recientemente tuve un sueño. En el sueño había una carretera peligrosa, llena de acechanzas. Era una carretera polvorienta, sin asfaltar y con unas rodadas muy, muy profundas. Muchos habían perdido la vida o habían caído heridos en ella en diferentes momentos. Esto lo sabía en el sueño. Estaba escrito de algún modo en su superficie. Iba caminando por esa carretera y llevaba el corazón roto, pero no tenía miedo. Tal vez fuera la carretera de nuestros refugiados. Esto lo pienso ahora porque en los sueños suceden estas cosas, pero cuando estaba en el sueño no lo pensaba. Solo caminaba y en un momento determinado apareció a mi derecha una formación rocosa, alta, como la pared de una habitación. Me detuve y no sin cierta dificultad la escalé. ¿Y qué vi desde allá arriba? No sé qué palabras usar. Las palabras nunca vienen en tu ayuda, pero entre las palabras inútiles verás lo que vi. Varios montones de ciruelas, pilas, rimeros, cargamentos de ciruelas azules cubiertas de escarcha, y 2 cosas me sorprendieron, amor mío. En primer lugar, su tamaño. Con cada uno de los montones se podría haber llenado un tren de mercancías de 40 vagones. No eran muy altos, pero sí muy anchos y muy largos. Y en segundo lugar me sorprendió su color. Pese a la escarcha, el azul de las ciruelas era incandescente, radiante. No te equivoques, ningún cielo tiene ese azul. Era el azul de las pequeñas ciruelas maduras. Y su azul es lo que quiero hacerte llegar esta noche a tu celda mientras escribo a oscuras. Aida.
Hoy en Literatura para Oír les hemos presentado algunos textos, páginas de John Berger, otro escritor que parte, Inglaterra.